¿Qué? Buenas noches, bienvenidos todos. La sonrisa es nada más para bajar la enorme tensión que hay en el mundo por la escalada del conflicto entre Israel y un grupo terrorista denominado Hamas. Porque no se puede decir que es entre la autoridad palestina que supuestamente debía gobernar Gaza y realmente no decide ni manda allí. Vamos a repasar este descomunal y bárbaro ataque de hace 3 días, la respuesta que desde hace 2 días comenzó a dar Israel, sus antecedentes, el momento, por qué se produce esto ahora, el hecho de que la célebre inteligencia israelí no lo haya podido anticipar y sobre todo las proyecciones que tiene, rumbo al volverse un conflicto regional, o de repente ya lo es, a desatarse en guerra total y a poder devenir en guerra mundial, porque Irán es el que está atrás de todo esto. Han desplazado a Hezbollah ya al sur del Líbano y a un costado de Siria. Israel ha sido claro en que responderá de una manera que nunca lo ha hecho y enfrentarán las consecuencias que antes nunca tuvieron. El cónsul de Israel en Guayaquil, Gad Charniski, nuestro invitado principal. Hablaremos con Hernán Pérez Luz, nuestro representante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Incluiremos la opinión de Fernando Insúa. Y desde Israel, a quien le agradecemos sobremanera por esperar en estas horas que son allá la madrugada, un premio Nobel de la Paz de ese país de 1985. Empezamos entonces. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. 22 horas 3 minutos, terrorismo contra Israel, origen y desenlaces, el programa de esta noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable por canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Si tienen algún problema con esas dos cableras, en todas las demás estamos gracias a RTU, incluidas las que mencioné. DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, Radio Centro 101.3 FM, difunde el programa en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví lo hace Candela con K, 89.3 FM. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, la bonita del centro del país, 89.3 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche. Vamos a iniciar el análisis de este programa mostrándoles la barbarie y la masacre, realmente una carnicería que ejecutaron los terroristas de Hamas al entrar a Israel. En verdad, es imposible y hasta grotesco mostrar demasiadas imágenes, pero lo haremos con una pieza que hemos escogido del periodismo internacional que lo resume con mucha brevedad. El movimiento islamista palestino Hamas atacó el sábado a Israel desde la Franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que ya dejó más de 400 muertos. El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates con cientos de infiltrados, que penetraron en el país por aire, mar y tierra. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.300.000 palestinos, sometido a un estricto bloqueo israelí.
El ejército de Israel acusó a Hamás de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. No obstante, la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita libanés Hezbollah, ambos enemigos de Israel. El lenguaje corresponde a AFP, France Press. Así es como el periodismo internacional usualmente aborda estas materias, como si ambas partes fueran iguales, o merecieran la misma consideración los terroristas que un Estado democrático. Bienvenido, Gad Cherninsky-Sheffi, cónsul de Israel en Guayaquil. Él es Master in Business Administration del IDE, Bachelor of Science in Civil Engineering and Technology, del Instituto Rochester de Tecnología de Nueva York. Actualmente es vicepresidente ejecutivo y representante legal de Corporación El Rosado. ¿Cuál es el origen de este interminable conflicto y de este ataque sorpresivo y devastador que no se esperaba ni Israel ni el mundo que tuviera semejante expansión y consecuencias? Buenas noches, gracias por la invitación. El origen, justo antes de la entrevista te preguntaba qué tan atrás quieres ir. Concentrar en la Franja de Gaza. En el año 2005 el gobierno de Israel de manera unilateral decide retirarse del 100% de lo que es denominada la Franja de Gaza, retirando incluso asentamientos civiles de ahí, hasta cementerios, los retiró físicamente para quitarle al mundo la excusa de que esto es un conflicto por tierras. Entonces, desde el año 2005, Israel no tiene ninguna presencia física dentro de la Franja de Gaza. En el año 2007, el grupo terrorista Hamás toma control de la Franja de Gaza, haciendo una revuelta violenta contra la autoridad palestina. Y desde ahí se han dedicado no solo a atacar a la población civil israelí, sino que a prepararse para una guerra, armarse, construyendo con la plata del mundo que le entrega para ayuda social y dedicando esa plata a construir ciudades bajo la tierra, grandes avenidas subterráneas, construyendo un arsenal de miles de misiles, como ya los hemos visto siendo usados este fin de semana, y obviamente armando un ataque coordinado terrestre para el cual no estábamos preparados. ¿Por qué en este momento, 50 años de la guerra de Yom Kippur, había unas festividades especiales judías? El ataque fue particularmente cruento contra unos campamentos de una celebración donde habían jóvenes, 260 personas ejecutadas y muchas de ellas desmembradas. La oportunidad, ¿con qué se relaciona? Usted ha hablado del origen histórico, pero el momento Ahí todavía no se tiene muy claro por qué es exactamente el momento. Voy a tratar de darte algunas razones muy puntuales. La una puede ser que el ataque ocurrió exactamente el día del aniversario 50 de la guerra de Yom Kippur, el cual fue muy parecido en su fracaso de la inteligencia de Israel y trae muchas similitudes, por lo menos históricas. El segundo es, en Israel ya varios meses hay una fuerte discusión interna en el ámbito político, que en el mundo árabe puede haber sido percibido como una debilidad y una oportunidad para hacer un ataque como estos. Y el tercero, que probablemente es el más importante, relevante y el que nos va a dar más respuestas a futuros, es Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita están muy cerca de llegar a un acuerdo no de paz, sino que dentro del marco de los acuerdos de Abraham, impulsados por Donald Trump y ahora por el gobierno de Biden. Y esto es un terror que tiene el gobierno de Irán a que se una Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita a formar una fuerza para un Medio Oriente diferente. Creo que Estados Unidos e Israel están logrando cosas muy
rápidamente, de manera impresionante, en el ámbito social, en el ámbito económico, que hacen que gobiernos como los iraníes no aguanten, en cierta manera. Hago notar que usted ha llamado un fracaso el problema de la inteligencia israelí en la guerra de Yom Kippur hace 50 años y 4 días, como en verdad ha sido un fracaso la inteligencia. Ahora ya tocaremos ese tema, porque no deja de extrañar, más aún si en el Ecuador los tenemos como modelo y le hemos pedido asesoría en múltiples cosas. Pero para que ustedes entiendan a qué nos referimos en barbarie, no me parecía preciso o necesario mostrar slaughter, como decían los gringos, la carnicería o carnage, sino esto, María Clara. Nos referimos precisamente a imágenes que tenemos de niños hacinados en jaulas como trofeos de guerra una vez que fueron arrebatados a sus padres y exhibidos dentro de la Franja de Gaza. Ahí pueden ver ustedes a estos bebés en jaulas, paseados por las calles de Gaza, un poco ajenos y extrañados realmente de lo que pasaba, y a los demás cómo celebran con crueldad y mofa lo que están haciendo. ¿Ya? Sus padres fueron o secuestrados o fueron exterminados y aniquilados. Ahora, esto y otras cosas se enmarcan dentro de los denominados crímenes de guerra, pero los bombardeos que ha iniciado Israel también caen en esa categoría, en el momento en que, por ejemplo, en las últimas horas, acabaron con un campamento de refugiados. Es evidente que una respuesta así de inmediata y vasta no puede ser quirúrgica. ¿Por qué esa magnitud desproporcionada de reacción? Primero que nada, hay que entender que Israel es un país que actúa y actuará también en esta guerra dentro del marco legal, para que se entienda en el mundo cómo funciona una operación, un bombardeo de Israel. En Israel hay jueces especializados en materia legal internacional, materia legal bélica, y esos jueces están en vivo hablando directamente con los aviones, con los pilotos, y son los que dan la autorización. Jueces. Jueces. No son el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas las que deciden. El Ministerio de Defensa da una orden, ataquen tal edificio, y la inteligencia determina si hay civiles o no hay civiles dentro del edificio. Si hay civiles, se hace una determinación si el ataque es justificado legalmente o no es justificado legalmente, y esos jueces en tiempo real tienen la autoridad de parar un bombardeo si es que determinan que están fuera del marco legal. Es justificado legalmente cuando hay objetivos militares o armamentos, pero como ustedes saben, una de las tretas de Hamas es mover gente como escudos humanos allí, en donde hasta hace pocas horas era aquello un cuartel general, por ejemplo. Una de las tretas de Hamas son esas, otra de ellos es usar imágenes indebidas, fabricadas, pero realmente Israel esta vez está ingresando a una guerra sin precedentes. El primer ministro de Israel lo ha dicho de manera enérgica. Israel nunca ha sufrido lo que sufrió el 7 de octubre y la respuesta será nunca antes vista. ¿Pero no cree usted que eso le resta apoyo mundial e imagen internacional al haber sido siempre tan restringida y focalizada su respuesta, y esta vez responder a lo que la población clama? Que hagan lo que hay que hacer. Punto. Como todo, no hay una respuesta tan sencilla, pero en estos momentos nosotros estamos enfocados en la Franja de Gaza, donde hay un movimiento terrorista como es el Hamas. Pero solo a 200 kilómetros de ahí tenemos la frontera norte con Líbano, donde se estima que hay más de 150.000 misiles. Cohetes. Cohetes. No es lo mismo que misiles. Y misiles, porque en el caso, ¿en Líbano también hay caso del misiles? Líbano se habla de misiles que pueden ser dirigidos. Porque cuando habló de Gaza usted dijo misiles, son cohetes. Bueno, me corrijo, son cohetes. Donde hay 150.000 de estos cohetes, donde la fuerza del Hezbollah está mucho más preparada,
Israel sabe que su respuesta en Gaza es un llamado de atención no solo a Líbano y a Irán, sino a todo el mundo, que el Estado de Israel se va a hacer respetar. O sea, una advertencia. Miren, esto les puede pasar si escalan el asunto. Pero como usted sabe, ustedes se enfrentan a fanáticos, a fundamentalistas, ni siquiera a estados en conflicto y en guerra. ¿No es eso dar un paso más para escalarlo ya a niveles incontrolables casi? La verdad es que eso depende del mundo. Israel tiene una obligación moral y una obligación legal con su pueblo de defenderlo, cueste lo que cueste, y así lo haremos. El mundo está representado en las Naciones Unidas. Hernán Pérez Luz, buenas noches y bienvenido. Acaba de escuchar la contundente respuesta de Gad Charniski. La verdad es que eso depende del mundo. El mundo depende en parte de lo que ustedes puedan discutir y hacer ahí. ¿Cuál es la salida que se puede encontrar para lo que más rápidamente preocupa a todos? Un cese al fuego en el Consejo de Seguridad, dado los vetos que reinan ahí y la correlación de fuerzas que existe. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches al invitado, señor Charniski. Efectivamente, Israel está haciendo en este momento uso legítimo de un derecho que tiene, derecho a la legítima defensa. Eso está permitido por el derecho internacional. El Ecuador ha condenamos en la sesión de emergencia que se tuvimos el día domingo. El Consejo de Seguridad estaba en Etiopía. Esto nos cogió de sorpresa. Estábamos reunidos con la Unión Africana en sesiones de trabajo. En el camino de regreso a Nueva York, tuvimos la noticia de esta masacre, esta barbarie, como usted bien lo ha dicho. El presidente del Consejo convocó para el domingo de tarde. Llegamos a la mañana a Nueva York y a la tarde nos reunimos y fuimos contundentes e inequívocos en rechazar, en condenar estos actos de barbarie y estos actos de terrorismo. Esa ha sido la política que el Ecuador ha venido sosteniendo en el Consejo de Seguridad. El derecho del pueblo palestino a su libre autodeterminación no debe confundirse con estos actos de terrorismo de este grupo realmente de desalmados y de salvajes. Doctor, ¿y de la condena se puede pasar a un siguiente paso que sería una negociación, intervención, buenos oficios de otras potencias o de otros países para parar? Bueno, allá todavía creo que no es el momento. Realmente en este momento estamos en una etapa, yo creo, muy difícil de que en este momento exista un ambiente de un acercamiento y buscar una solución. Yo coincido que aquí hay un problema muy serio de este grupo de terroristas. Hay un concierto que se está saliendo a la luz internacional. Yo creo que el gobierno de Israel está haciendo, como repito, legítimo derecho a su defensa. Sin embargo, también coincido con lo que usted dice, ¿no? Que en algún momento habrá que buscar un acercamiento. Han habido ya, como recordemos, los acuerdos de Oslo, han habido otros momentos. Estaba en camino, como bien lo ha señalado el señor Charniski, un interesante acuerdo entre Arabia Saudita, Israel y los Estados Unidos, en la que, si bien no se solucionaba el problema de manera quizás satisfactoria para todas las partes, al menos se sentaban las bases, o parecía que se iban a sentar las bases, para más adelante llegar a la solución que se viene proponiendo desde hace mucho tiempo por parte del Consejo de Seguridad y de todos los miembros. Entendido eso, y con mayor razón, con ese antecedente, no entiendo por qué el comunicado del gobierno del Ecuador, el cual usted debe representar allá y seguramente le han consultado, si es que además no ha participado, dice: el gobierno del Ecuador condena los ataques terroristas perpetrados hoy por Hamas en contra de Israel,
como lo ha expresado en repetidas ocasiones, reitera su compromiso con una solución negociada, definitiva y justa. Ahí viene, para las partes. ¿Acaso los terroristas son una de las partes? ¿Por qué esa fraseología? Al pueblo palestino. ¿Por qué no lo dicen así? Porque, bueno, si estamos condenando a Hamas, ¿en verdad? Sí. Y estamos hablando del pueblo palestino como el derecho que si usted lee el comunicado completo, se fluye de que se está refiriendo a la necesidad de una negociación con las autoridades palestinas. Yo creo que aquí hay un error que no debemos caer, y creo que usted lo ha subrayado perfectamente, ¿no? El grupo terrorista Hamas no representa al pueblo palestino. Es más, creo que le ha hecho un daño, y creo que más bien vive o sobrevive en el mundo en base a causarle un perjuicio enorme al pueblo palestino. En la medida que mantengamos esa diferencia, y lo invito a leer la posición del Ecuador en detalle, queda claro de que el Ecuador viene pidiendo desde hace tiempo, y no solamente Ecuador, Carlos, por favor, no solamente es la comunidad internacional, sí, buscar una solución diplomática, negociada, a largo plazo, que dé seguridad a Israel, obviamente. Eso es uno de los puntos básicos. Y otra vez, y por supuesto también que le conceda el estatus estadual al pueblo palestino. Está claro. Mil gracias, doctor. Voy a leer esa parte pertinente justamente porque lo que leí fue el fragmento del comunicado reproducido en el tuit de la presidencia. El Ecuador rechaza todo tipo de incitación a la violencia que aleje sin más una solución para las partes. Reitera el llamado que hace la resolución 2334 del Consejo de Seguridad a que ambas partes demuestren serenidad y contención y actúen de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Añade, en el escenario multilateral, el Ecuador mantiene su posición de principios sobre la situación israelí-palestina conforme con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General y el pleno respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que reitera su compromiso con la seguridad de Israel. Muy amable. Señor cónsul, ¿le parece viable la posición del Ecuador, amigable? ¿Es eso lo que ustedes esperaban? Primero que nada, agradecer al gobierno del presidente Lasso, porque históricamente tenemos que remontarnos a 1948 para una votación favorable del Ecuador hacia Israel. Tengo aquí anotado un sinnúmero de resoluciones en contra de Israel, en la cual de manera inexplicable el Ecuador ha votado en contra. Pero en las Naciones Unidas tratan de buscar una solución política, una solución consensuada. Creo que no es el momento. Israel ahorita está todavía con una herida muy grande abierta. Israel ha declarado y va a cumplir con su palabra que el Hamas no va a volver a ser el que tenga el poder dentro de la Franja de Gaza. Probablemente el Hamas en los próximos días va a pasar a la historia, y creo que esa contundencia va a traer la posibilidad de que el pueblo palestino viva y sea controlado por ellos mismos de una manera pacífica. A propósito de la imagen de los niños en jaula, hay quienes aseguran que no corresponden a estas instancias sino a ocasiones anteriores. Eso es irrelevante. Han repetido la práctica aunque esas imágenes no correspondan a estos momentos. Sí corresponden a esa clase de prácticas y de individuos. Un elemento más, María Clara. Veremos qué tan pronto se produjo el masivo y sorpresivo ataque del grupo terrorista Hamas. El primer ministro Benjamín Netanyahu tuvo una respuesta categórica. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en un operativo, no en rondas de escalada, en guerra. Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde temprano en la mañana. Convoqué a los jefes del sistema de seguridad y, en primer lugar, ordené limpiar los asentamientos donde hay terroristas infiltrados. Esta operación se está llevando a cabo durante estas horas. Al mismo tiempo, ordené una amplia movilización de reservas y responder a esta guerra con un alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta ahora. El enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora.
Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel que obedezcan estrictamente las instrucciones del ejército y las instrucciones del comando civil. Estamos en una guerra y la ganaremos. Es difícil establecer una estimación de cuánto tomará esa operación que él ha denominado de limpieza, pero ¿se puede hablar de 15 días? Yo no, para que estén en contexto, esto empezó el 7 de octubre muy temprano en la mañana. Desde ese momento hasta acá, Israel todavía tiene pequeños grupos de terroristas infiltrados que sigue combatiendo dentro de territorio israelí. Todavía no se han podido rescatar a todos los heridos y los muertos. El conteo ha subido a 900 muertos y más de 2.700 heridos. Y todo el mundo en Israel está seguro que todavía no ha empezado el ataque. Todavía estamos en modo defensa, en modo reorganizarse, en modo duelo. Esto no se sabe cuánto va a tomar, no se sabe si Líbano o los movimientos terroristas de Líbano van a plegar, si otros países van a plegar. Yo creo que el 7 de septiembre va a ser recordado como... 7 de octubre. 7 de octubre, perdón, va a ser recordado como una fecha que va a cambiar el mundo. ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? No sé, la magnitud es incalculable. Israel o el pueblo judío no ha tenido un día donde han muerto tantos judíos como el 7 de octubre desde el Holocausto. 900 personas, solo para que tengan un contexto, en toda la guerra de los 6 días murieron 650 personas. Solo en un día han muerto más de 900. El duelo es incalculable y la respuesta va a ser de la misma manera. ¿Se imagina usted si a la misma conclusión llegaban los Estados Unidos porque les echaron abajo los terroristas las 2 torres del Centro Mundial del Comercio y murieron en su territorio por primera vez un número inimaginado más que los que murieron en el bombardeo de Pearl Harbor, y decidía ahora que el mundo se ajuste los cinturones, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y no sabemos en qué sentido termine? Nosotros ejercemos nuestro derecho a responder y a defendernos, y el resto acaben como que si ustedes fueran los únicos que viven en este planeta. ¿Y el resto? Para que entiendan, Israel es un país que en su de largo, todo el largo de Israel son 400 kilómetros. En su punto más ancho son 114 kilómetros. Un avión de guerra cruza el país en 18 segundos. Nosotros no tenemos ni tiempo, ni paciencia, ni nos podemos dar el lujo de esperar a nadie y a nada. Sobre todo después de la experiencia del Holocausto, a la cual se refirió hoy día en términos terribles, Petro. El presidente de Colombia dijo palabras más, palabras menos, que lo que pasaba en Gaza le recordaba a él lo que ocurría en Auschwitz. Sí entienden la desproporción, ¿no? María Clara. Al regresar tendremos como panelista vía Zoom al doctor Ernesto Kahana, argentino, israelí, Nobel de la Paz en 1985, que se une a este análisis. Aunque la autoridad palestina y el gobierno de Israel acordaron convivir sin agresiones y aceptar el derecho de cada cual a existir como Estado, los terroristas, cuyo negocio es la guerra y objetivo la destrucción de Israel, sabotean la paz financiados por Irán. En estrategia se puede analizar de todo: el cambio de estilo, los mensajes que posicionaron, las preguntas que hicieron, pero al final no depende solo de lo que se dijo, sino quién lo dijo. En otras palabras, si le creen o no al emisor, o en este caso, al candidato. Información, resultados, opinión. El 15 de octubre sigue el proceso electoral por Centro Presidencial en sus horarios de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Radio Centro 101.3 FM, líderes en noticias y opinión, con el auspicio de Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad
al ganar con más del 50% y no con más del 40%. Mañana está invitado el director del SRI para hablar de avances, desfases y retrocesos en el tema del cobro de impuestos. Hay, para empezar, $1.000 millones menos de recaudación en este primer semestre del año comparado con el año anterior. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cadenas que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos nos reproduce Macro Digital para todos los suscriptores de la colonia ecuatoriana en simultáneo. María Clara. Volvemos al tema con 2 sorpresivas manifestaciones en apoyo a los palestinos, esto en Chicago y Madrid, más no a los terroristas de Hamas que dicen representarlos. Así también verán una muestra de todo lo contrario, la masiva marcha de la comunidad judía que tuvo enorme acogida en Buenos Aires, esta en respaldo a Israel. Miren ustedes lo contradictorio, ¿no? Aunque está claro que es una manifestación a favor de los palestinos, no de Hamas. Lo de Chicago es enorme a favor de los palestinos. En Madrid ahora, una cosa parecida, ¿ya? Manifestaciones masivas en la capital española a favor de los palestinos. Ninguna, no solo significativa, ninguna a favor de Israel. Mientras que en Buenos Aires la cuestión es distinta. Toda la colonia judía y sus simpatizantes hicieron un despliegue gigantesco, una marcha pacífica en apoyo a Israel. Como se sabe, la comunidad judía es muy fuerte en Buenos Aires y sufrió un ataque terrorista en la central denominada AMIA en 1984, claramente dirigido, 1994, claramente dirigido por terroristas de Irán, con quienes luego quiso negociar nada menos que la presidenta Cristina Kirchner. Bien, vamos ahora a Israel. Buenos días allá. Es lunes. Ernesto Caján, gracias por acompañarnos en vivo. Está amaneciendo. Usted fue Premio Nobel de la Paz como parte de un grupo por la desnuclearización en 1985. Ya que la paz ha sido su bandera, ¿cómo lograr paz con un grupo terrorista que cada vez que se está cerca la echa abajo? ¿Cuál puede ser la salida? Bienvenido. Muchas gracias. Para mí, buenos días. Para ustedes, buenas tardes o buenas noches. Les agradezco que se hayan dirigido a mí. Yo estoy haciendo más de 20, 30 entrevistas por día y yo por Ecuador tengo un especial cariño, he estado montones de veces aquí. Quiero hacer una aclaración, que yo no soy el Premio Nobel de la Paz. Los que fueron el Premio Nobel de la Paz fueron los médicos para la prevención de la guerra nuclear. Éramos en ese momento 170.000. Yo estaba con mis cargos directivos, llegado a ser vicepresidente de la institución, pero no quiero asumir un premio que le corresponde a tanta gente. Aclarado, gracias. Yo quisiera también comentar algo que me sugiere en realidad lo que dijeron al iniciar mi estado aquí a través de la pantalla de ustedes. Esto no es una guerra entre Israel y los palestinos. No se trata aquí de apoyar a Israel, ni se trata de apoyar a los palestinos. Yo creo que lo que ha sucedido acá en estos días, el sábado, no fue un ataque a Israel, sino que fue una carnicería. Yo tengo 83 años, nunca en mi vida tuve oportunidad de ver una cosa así. A lo mejor en Ruanda, cuando se hizo la carnicería allí.
los derechos de los pueblos a vivir en paz es una cosa, pero lo que ha sucedido aquí no es que tenemos que defender a Israel o a los palestinos. Lo que tenemos que defender es al ser humano en su capacidad de ser civilizado. Yo he leído algunos libros de historia que relatan en las épocas de hace más de 5.000, 6.000 años, cuando entraban y asesinaban a mujeres y a niños y se comían a parte de la gente, robaban a las mujeres o a los niños los mataban para que no puedan crecer. Bueno, eso yo pensé que en mi vida iba a haber una cosa así. Yo creo que ustedes han visto algunas de las fotos de las cosas que han sucedido. Es decir, no es que vinieron a conquistar algo, no es que vinieron a reclamar algo. El sábado llegaron a familias, las mataron a todas, llegaron a una fiesta de niños, de jóvenes que estaban honrando a la naturaleza, porque estamos en un otoño, y empezaron a matar a todos, a muchos les cortaron la cabeza, y cuando se empezaron a escapar, que subían a los autos, ametrallaron a los autos. Doctor, pero eso no les bastó a ellos. Estamos al tanto de eso. A los asesinos. Ya, lo que hicieron fue prenderle fuego. Ajá. Y hoy esos cadáveres es muy difícil de identificar. Le decía... Han secuestrado niños de 6 meses de edad. Eso no es un reclamo de paz, no es un reclamo de derechos, eso es una carnicería. Correcto, es una barbarie, como decía yo al principio. Estamos al tanto de eso. Y descrito por usted cobra todavía mucho más valor y vigencia. Pero la pregunta ahora que se está haciendo a nivel internacional es, una respuesta tan amplia que no puede ser, como le decía el cónsul de Israel aquí, quirúrgica, focalizada, por el mismo hecho de que los terroristas cogen o a los rehenes o a otros ciudadanos como escudos humanos, no equivale a una réplica nunca igual, pero cercana a ese tipo en donde se mata a quien es y a quien no es. Mire, yo ya estoy cansado de pedir y reclamar. Lo que hay que hacer en el mundo en esta altura, porque las guerras están permitidas. No hay una sola ley que prohíba las guerras. Están permitidas. Correcto. En las Naciones Unidas. Que las Naciones Unidas fueron creadas con el objetivo de afianzar la paz. Eso fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. No existe una declaración ilegal de la guerra. Mucha gente me va a decir a mí, yo estoy reclamando eso por las Naciones Unidas. Mucha gente va a decir que eso es una utopía. Y yo les voy a contestar que sí, que tienen razón. Pero si hay una ley en las Naciones Unidas que prohíbe declarar la guerra, entonces eso sería un instrumento para iniciar sanciones a los que inician la guerra. Sanciones no locales, sino sanciones mundiales. A una Rusia que declara la guerra contra Ucrania en el año 2022, cuando fue. Una masacre como la que están haciendo ahora los palestinos. No son los palestinos, son los de Hamás. Es un grupo terrorista asesino nazi. Correcto. Vamos a decir
concretamente lo que son. Muchas gracias, Entonces, muy amable. yo le pido a Ecuador, le pido a Israel, le pido a todos los países del mundo que apoyen una declaración jurídica en las Naciones Unidas para que se declaren ilegales a la guerra. Con eso vamos a empezar. Mil gracias, muy Todo amable. lo demás es táctica. Lo que yo planteo es estrategia. Muchas gracias. A este tenemos que llegar, que no quisiera yo oírlo el resto de la noche, pero su sabiduría, claridad y firmeza han sido suficientes. Ahora, vamos a algo que yo le dije al principio que llamaba la atención. Sin que esto sea una justificación, ¿cómo es posible que la inteligencia israelí no haya detectado esto a tiempo? La falla de la inteligencia israelí es ineludible. No hay, así como lo dije al comienzo, hace 50 años tuvimos una falla catastrófica, esta vez también tuvimos una falla catastrófica. ¿Cabe catastrófica. alguna explicación? Hay ¿Hay infiltración? ¿Hay complicidad? ¿Desactivaron algunas antenas de comunicación? ¿Hay señales de que se veían movimientos insólitos antes de que hubo advertencias y no procedieron? Pareció lo de las torres del Centro Mundial de Comercio, que después descubrieron una cantidad de evidencias que las pasaron por alto. Hay un artículo, no recuerdo el autor, que habla de la arrogancia de Israel, es decir, dicho en criollo, se sobraron. Es difícil explicarlo, hay algo de eso, y lo voy a tratar de explicar de manera técnica. Israel y el mundo exige a Israel en entrar en una política de status quo. ¿Cómo funciona esto? Israel desarrolla, con la ayuda de Estados Unidos, una herramienta de defensa contra estos cohetes, llamada cúpula de hierro, que hace que los cohetes se tornen no relevantes para la existencia de Israel. Entonces, los cohetes molestan, defenderse de los cohetes cuesta mucha plata, pero no afectan la existencia del Estado de Israel. Aparte de eso, Israel construye una frontera física supremamente avanzada, que era muy poderosa hacia abajo de la tierra, porque se defendía de los túneles que construyó Hamas en los conflictos anteriores, en los años anteriores. Y Israel se encontraba estratégicamente en un momento en que le estaba dando a Hamas, irónicamente, mucha libertad. Por ejemplo, los últimos meses se había abierto el paso para 20.000 trabajadores de Gaza. Pasaban a trabajar diariamente. Y regresaban. Palestinos. ¿Cierto? Había una apertura muy grande en lo económico. Entonces, dentro del establecimiento de inteligencia de Israel, se creía que Hamas estaba cómodo y decían, mientras ellos están cómodos, no nos van a atacar porque no les conviene. Ahí está el error. Ahí está el error. Okay. Nosotros no es que nos confiamos de las cámaras o de los satélites, nos confiamos del enemigo. Creyeron que eran seres humanos. Creímos que eran seres humanos. Y se olvidaron de que su consigna es que desaparezca el Estado de Israel y que su religión habla de que ustedes son exactamente lo contrario al bien que ellos creen representar. ¡Qué increíble! Y en Israel hoy en día hay una presión muy grande porque exactamente lo mismo pasa en Líbano. En el año 2000, Israel se retira del Líbano, donde había creado una franja de seguridad, de seguridad, y se sabe que durante 23 años se han dedicado a armarse y a prepararse, y que ellos solo están esperando el momento de aplastar el botón. Bueno, con esto ustedes pueden entender al Estado de Israel. Pueden no justificarlo, pero entenderlo, conociendo además la historia y el origen de esto, es muy importante que se lo haga. Pueden entender con lo que se ha dicho la reacción del Estado de Israel. María Clara. Momento de ir a un corte nuevamente. Cuando regresemos tendremos más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche. Aunque la autoridad palestina y el gobierno de Israel acordaron convivir sin agresiones y aceptar el derecho de cada cual a existir como Estado, los terroristas, cuyo negocio es la guerra y el objetivo la destrucción de Israel, sabotean la paz financiados por Irán.
Este 15 de octubre no solo vamos a escoger un presidente de la República, vamos a escoger un modelo de Estado. Y por eso es necesario seguir debatiendo. La jornada democrática, síguela por Centro Presidencial. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. El tiempo nos quedó corto para variar. El tamaño de Israel comparado con Ecuador es igual a Manabí más IVA, decía el ex embajador Eyal Sela. Aquí, para que tengan una idea de la dimensión de su territorio. Primera plana expreso de mañana. Las proyecciones del sector constructor se resquebrajan. Bolivia, un territorio favorable para TRI. La mesa de movilidad invisible para el ciclista. Segundo día que Expreso, periódico de Guayaquil, ignora totalmente la fecha del 9 de octubre. El Universo, vamos a seguir luchando para tener una Guayaquil de paz, dice su alcalde. Caso Villavicencio, con testimonio, la Fiscalía cerró fase, 69% más de homicidios en 9 meses. El Banco Mundial, la economía crecerá 1.3% en este año en Ecuador. El diario de Manabí, las bandas se posicionan a sangre y fuego. En Israel analizan evacuar a gente de Ecuador debido a la guerra. Hay aproximadamente 1.000 ecuatorianos allá. En Portoviejo, cupos de diésel afectan la provisión a los ciudadanos y las mujeres encabezan el 38% de los hogares. María Clara. Continuamos con Fernando Insúa, columnista de Expreso y analista de RTP 96.5 FM Radio Tropicana, que considera inadecuado pretender que haya negociaciones entre un Estado democrático y un grupo de terroristas. Hola Carlos, muchas gracias por acompañarme esta noche a dar mi opinión sobre el gravísimo atentado terrorista que sufrió Israel. Cuidado, confundimos las cosas. No es un combate entre fuerzas regulares. No es la Autoridad Nacional Palestina. Es un grupo terrorista que no respeta siquiera la legalidad de la Autoridad Nacional Palestina y se adueñó desde el 2007 de la Franja de Gaza. El grupo terrorista Hamas ejerce un gobierno dictatorial en esa zona. Inclusive ha ejecutado palestinos y los ha condenado a muerte por el supuesto delito de no apoyarles en su causa o de decir que se han vendido a Israel. Cuidado, confundimos las cosas y creemos que el acto terrorista de Hamas es legítima defensa. No hay que estar ciegos por razones ideológicas o por razones, vaya usted a saber cuáles son. Lo que ocurrió con Hamas fue que incursionó en Israel, atacó ciudades, estableció objetivos civiles, secuestró ancianos, mujeres, niños, asesinó sin ningún tipo de miramientos, atacó centros, robó equipos militares, saqueó, secuestró, causó terror en algunas ciudades israelíes. Es la peor invasión que ha sufrido Israel en 50 años. Es el peor ataque terrorista que ha sufrido Israel, diría yo, en toda su historia. Con eso queda claro el panorama. Antes de concluir, la pregunta lógica. Argentina está pensando enviar un vuelo humanitario, le llaman, para evacuar 5.000 argentinos que viven allá. Colombia estaba planeando lo mismo hoy día. Nuestra embajadora dijo que hay cerca de 1.000 ecuatorianos y la Cancillería está pensando en un operativo de evacuación, una cosa similar a lo que hicimos en Ucrania. ¿Eso es posible ahora? ¿Será posible más adelante? Posible, no creo que es necesario. Israel, siendo un país tan pequeño, pero es un país supremamente preparado, no hay fuera de las zonas que fueron afectadas por este ataque terrorista, que son una franja más o menos de 5 kilómetros alrededor de la Franja de Gaza, no hay caos, donde los servicios funcionan en lo absoluto, desde los servicios de salud hasta los servicios de seguridad. No creo que estamos en una situación humanitaria al momento, pero habrán países que por razones políticas probablemente van a hacer el intento y estoy seguro que la Cancillería va a ayudarlos en cualquier operativo que quieran hacer. Qué bueno, eso nos da más tranquilidad y coincido. Algún rato les contaré mi experiencia en el 2000 cuando
Conocí Israel y un hijo mío estudiaba y trabajaba allá. María Clara. Al volver en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central de esta noche, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Aunque la autoridad palestina y el gobierno de Israel acordaron convivir sin agresiones y aceptar el derecho de cada cual a existir como Estado, los terroristas, cuyo negocio es la guerra y el objetivo la destrucción de Israel, sabotean la paz financiados por Irán. Vera a su manera, crítico e independiente. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años en elecciones nacionales o 2 en elecciones seccionales al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. CNE anuncia que habrá un corte de energía eléctrica de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada de mañana, es decir, en pocas horas más, en todos los sectores que tienen que ver con el Cantón Daule, la Avenida La Aurora y el área de San Borondón. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora continuamos con las preguntas para nuestro invitado central, el cónsul de Israel, el señor Cherninsky, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, cónsul. Si la respuesta de Israel a un ataque terrorista lleva a una guerra total, ¿aún así seguirían adelante, sí o no? Sí. La segunda, en los hechos, Israel considera que más de 100 ciudadanos de su país secuestrados será el precio que tengan que pagar por no aceptar el precedente de dejarse frenar por salvar sus vidas, ¿sí o no? No. La tercera, la posición del gobierno ecuatoriano al reclamar un cese al fuego de ambas partes y una solución pacífica entre las partes, ¿le parece equivocada? Pues de alguna manera se legitima a los terroristas de Hamas que forman parte del conflicto, ¿sí o no? Sí. La cuarta, lo inexplicable de que se haya sorprendido a una de las inteligencias más avanzadas con un ataque que no pudo anticipar, ¿exige un inmediato cambio de gobierno cuando termine el conflicto, sí o no? No puedo responder. La quinta y última, ¿cree usted que el problema de origen de este conflicto que es que se hizo justicia con Israel, permitiéndole a su pueblo un territorio para que sea Estado, pero sacando de allí a otro pueblo que es el palestino, sí o no? Absolutamente no. Muchísimas gracias. Carlos. Como ustedes comprenderán de las respuestas del señor cónsul de Israel, tenemos para un segundo programa más adelante. Por su presencia y contenido de ahora le agradezco sobremanera. Quiero concluir haciendo mías las palabras del presidente Nayib Bukele de El Salvador, traduciendo simultáneamente lo mejor que puede este mensaje en inglés, que dice: como un salvadoreño con ancestro palestino, estoy seguro que lo mejor que puede pasarle al pueblo palestino es que jamás desaparezca completamente. Estas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error tomando partido por estos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los MS-13, movimiento terrorista, solo porque tenemos los mismos ancestros de la misma nacionalidad. Lo mejor que nos ha pasado a nosotros como nación es deshacernos de estos violadores y criminales y dejar que la gente buena sobresalga. Los palestinos deben hacer lo mismo, deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena sobresalga. Ese es el único camino hacia adelante. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando avances y retrocesos del cobro de impuestos. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de